Gracias. Bueno, estamos aquí reunidos en esta fecha tan especial, vísperas de mañana, que también es una fecha especial, alrededor, en un diálogo alrededor en torno al arte y la memoria, y alrededor de este fantástico libro de Sabrina Barreo, La memoria de Sergio Patrén. Les quiero presentar a la diseñadora de la editorial, Romina Lupino, la editora María Magdalena y quien suscribe, Nicolás Arruti. Somos los tres la editorial Las Furias. Así que bueno, le paso la palabra a María para poder empezar la actividad. Gracias por estar acá y gracias a Cristian por el espacio de Otras Orillas. Bueno, hola a todos. Reitero los agradecimientos y especialmente a Osvaldo Quiroga. Tenemos el enorme gusto de contar con él para este conversatorio, periodista especializado en cultura, creador del mítico programa Otra Trama y ahora con un nuevo programa, Cultura 2.4 en Global Play. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. También contamos con Lorena Rizzo, que es música, a quien también le agradecemos mucho que nos acompañe. Y bueno, la autora del libro, Sabrina Barreo, poeta, este maravilloso libro, La memoria a Sergio Patrén, que como decía Nicolás, bueno, quienes lo han leído sabrán que está muy en consonancia con estos tiempos que estamos viviendo. Entonces nos pareció muy adecuado y lindo también en la víspera de este 24 de marzo tan difícil hacer esta reunión, esta conversación para, bueno, hablar sobre el libro, pero para hablar sobre el arte y sobre la memoria. Voy a iniciar leyendo un fragmento del libro que me parece un buen puntapié para darles la palabra y después comenzamos. También quiero aclarar que, bueno, la idea es que es un conversatorio, así que lo que quieran aportar, comentar, va a ser muy bienvenido. En marzo viajé a la capital porque me invitaron a leer en un festival de poesía. Aproveché la ocasión y pasé un tiempo con mi hermana. Un día, queriendo llegar al Río de la Plata, atravesamos la autopista. Caminamos por los puentes peatonales, yo más provinciana de lo que quisiera. Me quedé cual perdiz encandilada, mirando las vías desde una vista panorámica. Súbitamente el tren apareció frente, bueno, debajo de nosotras, como el río de Juan L., y pasó tan rápido que mezcla de encanto, un vértigo adquirido con los años y algo que no verbalizo todavía. Me sentí como aquellos espectadores primeros del cine y quise correr, pero no lo hice. Ay, Karenina. Jugábamos íntimamente, lo sé, a repetir el paseo preferido de la infancia. En esa época nuestro patio era casualmente un andén en provincia de Buenos Aires. Entonces nos sentamos juntas, una al lado de la otra, a contemplar el estuario. ¿Hasta dónde llega el río y dónde comienza el mar? No lo sé, voy a buscarlo. Y decime, ¿es muy profundo? Ya te digo, esa tierra que asoma es Uruguay. ¿Y eso es un hombre? Plenos 90 no existía todavía el Parque de la Memoria. Éramos chicas y había preguntas que no se hacían porque no sabíamos, porque no teníamos cómo hacerlas. Hace un rato llegó un mensaje de mi hermana. Esto es lo que vimos, escribe sin aclarar y adjunta un apartado de Facebook que narra la historia de Pablo Míguez, un adolescente de 14 años secuestrado en 1977 de su casa de Avellaneda por una patota de la última dictadura. Parece que luego de deambular por diferentes centros de detención y ser testigo de las torturas a su madre, el nene llegó a la ESMA, último destino de su calvario, para ser, se sospecha, trasladado en un vuelo de la muerte. Lo que vimos ese día, ese hombre niño que fotografiamos sin lograrlo, es una escultura flotante de acero inoxidable llamada Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Representa a un niño de tamaño real que flota en el Río de la Plata y que no da la espalda, sino que mira al horizonte de frente, ese horizonte arrebatado. ¿Hasta dónde llega el horizonte?
¿Dónde termina el río y comienza el mar? ¿Cuántos de ellos estarán acá? Ese día, bajo un sol implacable, caminamos entre los muros. Rosas rojas se engarzaban entre los miles de nombres. Vimos a un muchacho besando el hueco, el vacío donde supo haber una placa. ¿Querés que busquemos a los poetas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Miguel Ángel Bustos? ¿Dónde está? Acá está. ¿Acá está? ¿Y el abuelo? ¿Dónde está? No, el abuelo acá no está. Entró como preso común. Los recuerdos vuelven como vagones cargados, como reverberación, las repeticiones sucesivas para narrar el horror, aunque nunca alcance. Es marzo de 2023. Estamos solas por primera vez en años, los padres viejos, el hermano ausente. El colectivo dibuja un traveling desde los carritos hasta la parte del puerto, los gigantes oxidados de las grúas y edificios relucientes sobre lo que fue un humedal. La belleza es absoluta. Y aunque asome la luna llena, es temprano para los pescadores, pero tarde para confundir mojarras con tiburones como en otras épocas. Las gaviotas graznan, aviones surcan el cielo, primero pasa el sonido, esa velocidad rabiosa que los precede. Ah, pero la memoria llega en tramos, la memoria hace ruido a tren. Gracias, les doy la palabra. ¿A quién? Ahora ya sé A sorteo. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. A ver, primero, mañana es una fecha muy importante que tenemos que estar todos en la plaza. Digo esto porque lo dijo al pasar recién María, digamos, al hablar del momento en el que estamos viviendo. Cuando yo descubro a Sabrina Barrero, que recién la descubro hace poco por una vez a mí, obviamente, me fascina lo que escribe. O sea, tengo una verdadera fascinación por lo que escribe. Termino de verlo una vez y empiezo a leerlo otra vez. Entonces uno tendría que preguntarse por qué en una coyuntura, por ejemplo, como esta que estamos viviendo, con el avance de la ultraderecha y todo lo que eso significa, ¿por qué es tan importante la palabra poética? ¿Por qué es tan importante la matriz poética, tan central en este momento? Bueno, porque un poeta y una gran poeta como Sabrina crean el lenguaje otra vez. O sea, salen de lo fáctico, salen del terreno de la comunicación, de decir, para no decir nada, y construyen un sintagma que viene de esa matriz poética. Samuel Beckett en Molloy dice: no quiero decir, tengo que decir, voy a decir, pero no es que quiere decir, sino que el poeta percibe en su propia estructura, en su propio mundo, en el mundo de afuera y en el mundo de adentro, percibe el mundo, en mi opinión, de una manera mucho más profunda y verdadera. Por eso tiene que crear un lenguaje, no puede utilizar el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, tiene que crear un lenguaje otra vez. En ese punto me encuentro, y esto sí lo tengo como machete, me encuentro con seres para mí entrañables, como Osip Mandelstam, muerto en el campo de concentración ruso, como la gran y maravillosa poeta Ana Akhmatova, muerta en circunstancias parecidas, como Marina Stevatieva, a quien le mataron, entre otras cosas, a los hijos, a Ana Akhmatova también, poetas rusos, ¿no es cierto? ¿Y qué vivieron? Vivieron en un mundo, el estalinismo, de una brutalidad y de una crueldad, de una persecución, donde la palabra cultura, como para Primo Rivera, implicaba sacar el revólver, decir, bueno, escucho por la cultura. Es decir, cuando el gobierno actual
persigue al Inca, persigue a la gente que hace teatro, persigue la literatura, persigue todo lo que suene a cultura, saben muy bien lo que están haciendo, lo tienen muy claro, en eso son inteligentes, hay que destruir la posibilidad de abrir un mundo que no sea el mundo como ellos lo imaginan, lo piensan. Cuando veo en la lista, me encuentro con un libro extraordinario que es Contra toda esperanza, quizás el libro que más me impactó en toda mi vida, que es de la mujer de Mandelstam, que vos lo citás, Sabrina. Entonces, ¿cuál sería la segunda conclusión que quiero charlar con todos, ¿no? Sería, hay un circuito en los seres humanos. Uno tiene un cuerpo. La lectura, la permanente lectura, que es indispensable para poder escribir. Nadie puede escribir si no lee, nadie, por lo menos no puede escribir bien. Las lecturas que hace, en este caso, Sabrina, pero podría ser otra persona, tocan el cuerpo. Si las lecturas que haces no tocan el cuerpo, no sirven para nada. O sea, no sirven para nada. Entonces, el mecanismo, para mí, ¿no?, de Sabrina, tiene que ver con su propio cuerpo transitando el mundo que le tocó, nos tocó vivir, ella muy joven, nos tocó vivir, y esas lecturas y ese mundo tocan el cuerpo, y su literatura, como la de todo gran poeta, es puro cuerpo. O sea, el cuerpo no es ajeno a esa operación. Entonces, no es que ella sea Juan L. Ortiz o Paul Celan o Albertina Carle, que es una cineasta, o Denise León, que es una enorme poeta que descubrimos hace poco, o Mandelstam. No es que ella sea eso, sino que ella está tocada por eso, como cuando Derrida escribe un libro maravilloso que se llama El Tocar. El tocar no es el tocar, sino es algo que te toca realmente. ¿Y dónde te puede tocar? En el único lugar que tenés, que es tu propio cuerpo. Y ese cuerpo, cuando se trata de una artista, de una creadora, una poeta, se convierte en un libro que tiene un enorme cuerpo, porque es un cuerpo que se está abriendo permanentemente al mundo, que está dialogando permanentemente con el mundo y que, como bien decía el amigo Borges, se apropia de todas las culturas que le da la gana. O sea, se apropia de lo que quiere. Se apropia de los rusos, se apropia de Juan L., se apropia de Paul Celan. ¿Por qué? Porque es el camino que ella transitó. En ese punto aparece el tema del recuerdo. John Foss, premio Nobel de Literatura, reciente, el último, tiene 5 obras de teatro extraordinarias, para mí maravillosas. Tiene una gran novela de trilogía y tiene la septología, que son 7 novelas, ¿no? En el verano yo decidí leer todos los libros de Foss que tenía en castellano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué habla Foss y por qué lo vinculo con Sabrina? La percepción no es lineal. Nadie percibe linealmente nada. O sea que la percepción es todo junto. Es como si fuera el inconsciente, es decir, es como un almacén de cosas raras que hay allí. Y de pronto, tomar esas cosas, por supuesto que es tomar los recuerdos. Y los recuerdos que ella trabaja entre Mendoza, Alvear, ¿no es cierto? Los recuerdos siempre están atravesados por el rumor de la historia. ¿Quién podría vivir sin el rumor de la historia? Y el rumor de la historia de los argentinos, mi generación ni hablar, la de ella por supuesto también, pero siendo mucho más joven, es la dictadura también. Es nuestros 30.000 desaparecidos. Es el desconcierto que tenemos en este momento, que tenemos un desconcierto que estamos brutal, no sabemos cómo pensar, ¿no es cierto? Entonces, los recuerdos que ella trae, y fundamentalmente no son los recuerdos personales, que supongo que serán personales, a lo mejor los inventó, no lo sé, y tampoco me preocupa, yo tengo un texto nada más que he leído. Entonces, los recuerdos, junto con los poetas, los escritores que ella cita, que ella trabaja,
Eso constituye la matriz poética de Sabrina Barbero. Hay algo en esa matriz poética que no se puede explicar, que sería para mí el talento, la impronta. Esto no hay ninguna explicación. ¿Saber por qué tiene tanto talento Sabrina? ¿Por qué tiene tanto talento Temperley, que lo cito? ¿Por qué tiene tanto talento Mujica, que también lo cita? Hablo de todo lo que está bien, ¿no es cierto? Esto no lo sé. Lo que sí sé es que hay una construcción poética muy potente con todo esto que estoy tratando de transmitir, ¿no es cierto? Y por último el tren, así no hay mucho más hablando, ¿no es cierto? El tren. ¿Por qué significa el tren? Hay un libro que no tiene nada que ver con esto, de Enzo Traverso, que es un sociólogo, politicólogo italiano, que habla de cómo el tren fue un productor de transformaciones tan profundas como la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tren, el desplazarse de un lugar al otro. Cuando vos lees la literatura rusa, el tren es central, es decir, los personajes de Chekhov están siempre esperando que el tren llegue para modificar algo en la vida de cada uno. Pensemos, por ejemplo, en las tres hermanas, es decir, que llegue el tren con la ilusión, ¿no?, de salir de este encierro, que llegue el tren porque va a llegar algún militar, ¿sí? O el médico, los médicos de Chekhov llegan en el tren. El tren aparece en Tolstoy también de manera trágica, en Ana Karenina, ¿cierto? Es decir, el tren provoca algo. ¿Qué provoca el tren? La pintura impresionista provoca, casi nada. Es decir, los impresionistas pintaban al ritmo del tren. En el cuento El Sur de Jorge Luis Borges, cuando después que el protagonista, Dalman, se golpea con un batiente en la cabeza, llega a Constitución y toma el tren y ve cómo la ciudad se va convirtiendo en un paisaje campestre. Es decir, el tren nos da una medida humana que no nos da el avión. Y a la vez el tren nos permite una simultaneidad humana. El avión es distinto, ¿cierto? Entonces, cuando ella dice Memoria sobre el tren, en el libro hay una frase, que no me la acuerdo bien, por supuesto, pero dice algo así como que todo lo que amo o todo lo que yo deseaba venía en un tren, cosa que seguramente ella esperaba, o ella o el personaje que ella describe aquí, ¿no es cierto? Es decir, el tren al llegar a un pueblo trae cosas, trae movimiento, trae correspondencia que ya no existe más, pero bueno, todavía la tenemos en nuestra cabeza la correspondencia. O puede traer el ser amado, o puede traer la desgracia de los militares argentinos de la época de la dictadura. Algo trae el tren. Entonces el tren le imprime al arte una construcción que no es del siglo XXI, pero que sí es del siglo XX, sobre todo del siglo XX, una construcción también poética, los trenes abandonados. Los trenes que quedaron a la vera de un ramal que, como decía otro personaje nefasto, había cerrado el ramal, por lo tanto, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, o algo así decía. Es decir, que todo esto, la memoria sobre el tren, significa también para mí la velocidad humana, pero a la vez deformante del paisaje, porque el tren deforma el paisaje en su velocidad. Entonces yo creo que de todo esto está hecho este libro que a mí tanto me gustó y que no me canso de recomendar. Yo lo voy a usar porque hablo muy bajo. Bueno, primero que nada quería agradecer. Estoy muy emocionada, no solamente por la fecha, sino también por este gesto, ¿no?, de encontrarnos. Así que quiero agradecerle a todos por estar acá, por recibirnos, por todo lo que dijiste, la lectura generosa. Lore. Pensaba un poco esto que decía Osvaldo, y me acordaba algo que siempre estaba sobrevolando, la pregunta de Golderling que después toma Javier Galarza: ¿para qué poetas en épocas de miseria? Y vengo pensando mucho en esto que también es
nos va a tener que consultar o preguntar a los poetas, a los artistas, a quienes nos ocupamos de imaginar nuestras versiones de la historia. Y pienso que en esta época, más allá de toda la tragedia, la tragedia material, esta es la tragedia simbólica, no poder pensar, no poder imaginar por fuera de un lenguaje que se nos quiere imponer, ¿no? Este lenguaje del vaciamiento, de la negación, del silencio. Y siento eso, que la poesía, de alguna manera, y esto de los trenes, que los trenes también son la ausencia, ¿no? Sobre todo en lo que se llama el interior del país, y quienes nos criamos en pueblos del ferrocarril que se fue y que dejó ese hueco. Esto de los tramos, la memoria ha servido de tren para mí también porque llega en tramos, porque muchos nos hemos criado en el silencio de nuestras historias familiares, de la dictadura, y somos este cuerpo que decía Osvaldo, que es un cuerpo que hay que de alguna manera reparar. Entonces, en ese sentido, siento que la poesía repara, que la poesía sostiene, salva el arte, ¿no? Ese gesto todavía de sobrevivir y de que si todo parece perdido o derrotado, que no se derrote el espíritu. Eso es lo que vengo pensando un poco. No sé si puedo hacer como un baldo de sostener una idea tanto tiempo, así que se lo voy a pasar. Y vamos a pasar. Que le va a decir algo muy interesante. No, estoy en casa, vos sola el micrófono. Bueno, yo soy música, voy a tratar de... Me cuesta mucho expresarme con palabras, pero voy a tratar de hacer lo posible. Me anoté cosas de Sari, yo soy re fanática de ella, y hablamos mucho. Y ella dice en un momento, a veces pienso que mi árbol familiar es como un libro mojado cuyas páginas se dañaron y debo reconstruir. Y eso me pega mucho, esta es la primera vez que por ahí lo cuento, esto, así que... que es que cuando yo era chica, vieron que hay monstruos imaginarios y miedos, al buco, no sé qué. Nuestro miedo en casa, que se corría, era el terrorismo de Estado. O sea, ojo que te van a llevar. Yo nací en el 80, ya se estaba por terminar, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo se estaba por terminar? Entonces era la idea, pero porque te van a llevar. O, de hecho, nosotros nos exiliamos cuando subió Menem, porque tenía miedo mi familia, mi mamá, padre separado, de que, che, no sé qué, con los carapintadas, mi recuerdo era, bueno, hay que irse, a ver si vuelven. Padres separados y una historia con mi papá muy difícil, porque yo no entendía por qué mi mamá siempre hablaba también de él, a pesar de que no pasaba ninguna cuota alimentaria. Che, ¿por qué? Porque este tipo lo vemos solo los domingos. Cuando entré en la secundaria, qué loca es la memoria inconsciente, porque fíjense lo que me pasó. Me anotan en un colegio público que se llamaba MEL número 7, y justo en primer año vino las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, y nos dan una charla de que se sabían de la historia, yo algo sabía, claro. Dice, bueno, a partir de hoy vamos a cambiar el nombre del colegio, se llama María Claudia Falcone, ¿saben qué? Cuando mi colegio pasa a llamarse María Claudia Falcone. Y de ahí me agarró una curiosidad, mamá, no sabés, vinieron las abuelas, esto y que lo otro, y que... Y había un silencio en mi familia. Mi abuela decía que una vez hizo una promesa por algo que había pasado y peremigró hacia Luján. Había algo que no se decía. Y yo era claustrofóbica, muy. Y cuando me fui creciendo, yo pensé que era porque alguna vez jugaban escondidas, algún trauma de eso. Y mira cómo me perseguí la historia, que en el 2001 escribo una obra de teatro, no escribo obras de teatro. Empecé a estudiar teatro, escribí una obra de teatro, entré en Teatro por Identidad 2001, que fue el primer teatro por identidad de las abuelas. Vuelvo a ver a las abuelas. Vuelvo a estar en conexión con esta historia.
Y ahí me confiesan lo que había pasado. Mira, tu papá fue detenido 3 años que vos nacieras. ¿Pero cómo? Sí, fue torturando y después se exilió en Brasil. Ah, por eso mi mamá, pobre tu viejo. Quiero saber más nada, no sé contarle a él, bueno. Y a mí me agarró una cosa, decir, mi relación con mi papá es la que, por culpa de alguien, de algo, de ellos, empecé a sentir. Papá, vos tenés que, alguien te tiene que dar algo. No, bueno, dejá la historia, pero no alguien, y a mí me tiene que dar algo, porque a mí me sacó algo, que es el papá un incapacitado psicológicamente, con muchos, un sobreviviente, porque nosotros hasta ahí sabíamos de hijos, gente que desaparecía, y el sobreviviente, el que quedó paralítico, el que quedó loco. Entonces yo estaba convencida que la causa de que yo tuviera ese padre no tenía que ver con él. Y ahí las abuelas me dicen, andá familiares, y ahí empieza la búsqueda, me encuentro con familiares, que es una organización, y me encuentro con hijos como yo, con problemas, mi papá está así, mi papá está así. Bueno, después de muchos años logramos abrir un expediente, que es, miren qué loco, cuando venía para acá, abrí un libro y estaba la hoja de... pasó un montón, pero mientras mi papá le número de expediente, y yo justo estaba viniendo para acá. Y el cuerpo forense determina que él estuvo en el Vesubio, finalmente. Él tampoco lo sabía. Fue muy liberador. Bueno, obtuvo la pensión de por vida porque hasta ese entonces mi hermano y yo teníamos que pagar, no teníamos dónde vivir porque él no podía, nunca pudo trabajar. Para él fue una ayuda muy grande, económica también, por supuesto, psicológica. Y sanó nuestra relación. Yo pude perdonar, no a ellos, todo lo que había pasado y le encontré nombre a mi claustrofobia, quien se empezó a ir de a poco. Pero fíjense, yo decía, qué loco, cómo eso estaba en mí, digamos, lo sentí como... Y entonces escribí una vez esto, no soy poeta, pero quería ver este pedacito, ¿no? Yo decía, nuestras manos, la de mi papá y las mías, que es verdad, las ven muy grandotas, parecen, son réplicas, son iguales, ¿no? Al igual que nuestra tristeza. Ni el mismo Dios hubiera dudado en nuestro parentesco. Heredé el encierro, el terror, la culpa, la soledad, pero la poesía. Mi sangre con un fragmento de su secuestro, y eso es verdad, yo lo sentí mucho tiempo. Bueno, y hoy, este tiempo, le dije, ¿te animás a escribir? Yo leí el expediente, pero vos te haría bien escribir tu historia para compartirla. Y le pedí que, no se lo voy a leer, le pedí que lo hiciera, me dijo, me viene bien, porque él lo tiene que... ¿Sabes qué? No se va nunca eso. Vos podés reparar, pero hay algo que él lo tiene que contar muchas veces, esta historia. La necesitan. Y yo soy el medio. Por eso mis músicas también entendí. Che, ¿cómo siempre hablas de la muerte, la vida y del tiempo? Y del recuerdo, esos vagones que vos contás, en donde mis recuerdos son dobles, porque es mi recuerdo del recuerdo de mi papá. Mi recuerdo del recuerdo ajeno de lo que él sufrió, más mi recuerdo. Entonces este libro para mí es muy especial y un par de veces, por supuesto, y ella me dijo, Lore, venís a contar. Y a mí esto para mí es muy importante, por eso también estoy temblorosa, porque me parece que este día es muy importante. Justicia. Ahí, qué bien. Yo entendía la palabra justicia, no la había entendido antes. Cuando alguien reclama justicia, qué bien se siente. Qué bien se siente. Por esa insistencia, que son 30.000, que esta gente que nos quiere callar. Mirá, tenemos que hacer, los liberadores, nos sana, lo necesitamos hacer. Y lo que no se dice,
está. Así que por más que hagan lo que quieran, nosotros los artistas no podemos parar. Entonces, lo que digo es, no nos deprimamos, porque estamos nosotros. Bueno, gracias. ¿Cómo surge este libro? ¿En cuánto tiempo se escribió? Yo empecé a escribirlo, pensaba lo que contaba Lore, que luego yo también en la adolescencia empecé a escribir historia, una monografía que nos pedían, y elegí el tema de la dictadura y me empezó a generar una angustia tremenda, que mi abuela, que estaba en mi casa, me empieza a contar de la detención de mi abuelo, que yo tampoco sabía, no supimos hasta ser adolescentes. Se me vino eso ahora, que contaba Lore, porque cómo fue la escritura la que trajo un poco de la historia familiar. Y cuando empecé a escribir este texto en la pandemia, yo nunca me imaginé dónde iba a llegar el texto. El texto iba a llegar a la dictadura, iba a llegar a la historia de mi abuelo, que es mi historia también. Fue un texto, de alguna manera, para tener un lugar de intimidad en un espacio y un tiempo que eran domésticos, ¿no? Porque la pandemia era la casa, era la cotidianeidad, era el encierro. Y mi diálogo era eso, era mi diálogo con mis lecturas, con mis muertos, con mi memoria. Es de esa época y los últimos capítulos tienen un tono quizás un poco diferente porque fueron pasados la pandemia, y siento que también necesitaron, bueno, esta parte que lee María del espacio de la memoria. Necesité estar físicamente en ciertos lugares en donde había estado mentalmente. ¿Y en tu caso, en qué momento vos decidís o tomás un camino creativo? Lo decido cuando vuelvo de España, cuando nosotros nos exiliamos y volvimos. Pero fluyó, cuando supe lo de mi papá se despertó aún más, sin duda. Como tratar de explicar algo que no se podía explicar, ¿no? Sí. Vos dijiste la palabra intimidad, ¿no? La intimidad siempre es una anomalía entre la dentro y la afuera, ¿no? Una anomalía entre la dentro y la afuera. Y quienes, los recuerdos que ustedes traen ahora, ¿no? En la mesa, ¿no? Tienen que ver con eso, hay una anomalía entre lo que ocurre adentro y lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera. No hay un punto de contacto fluido. Y eso es un quiebre, ¿no? Digo, no leí tus textos. Te conozco recién, ¿no? Digo, como un motor de todos estos poetas que ella nombra, salvo algunos que han tenido una vida maravillosa, como Juan L. Ortiz, ¿no? Muy vinculado con la naturaleza. Pero ahí también hay un punto importante, ¿no? ¿Cómo conocer la naturaleza? Por ejemplo, yo no tengo mucha relación con los pajaritos que cantan, con las ramitas, para nada. Sin embargo, conozco la naturaleza y me fascina por Juan L. Ortiz, por ejemplo, que te dice cómo cae una gota en la hoja de un sauce llorado. O sea, como que es una manera de mirar, una manera de poner en foco, que nunca se podría poner tan en foco si no fuera por esa utilización de la palabra que tiene la materia poética. Entonces, conocer la naturaleza, ¿por qué la conoces? Porque fuiste a vivir al campo, ¿no? Hay mucho bicho colorado, muchos mosquitos, es muy complicado. Porque leíste textos que directamente te subieron allí. Y la historia de tu abuelo, que está aquí en el libro, que no sabía, yo nunca sé que es verdad que me saque la cosa, ¿no es cierto? Pero digo, esa historia, claro, es una historia que viene a tocar y a eclosionar una familia. Es como la historia que vos contás. O sea, nunca podrías no hacerte cargo de esa historia, nunca podrías.
Y la forma de hacerte cargo, bueno, ha sido una forma, por lo que veo, no te acabo de conocer, bueno, que trabaja la palabra, ¿no? Pero fíjate que cuando vos hablas con gente que lo vivió, como Violeta Montenegro, como tantos amigos que, bueno, que yo he entrevistado por mi laburo, ¿no? Hay un punto donde no basta contar la historia de manera lineal, hay un punto donde hace falta otra cosa. Acá hay un libro que yo terminé de leer hace unos días, que es La Llamada, que es la historia de Silvia Lavalle, torturada, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Y uno se pregunta, cuando lee el libro, se pregunta, ¿pero esto es verdad? ¿Esto ocurrió? Es de Leila Gabriel, el libro, que es una genia, Leila, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿Esto ocurrió? ¿Puede ser posible? Ella tuvo a su hijita Vera, que tuvo en la ESMA. Entonces, ese punto, en gente, bueno, en este caso como ustedes dos, que estamos conversando, crea una matriz poética porque es imprescindible que la cree. Porque no sabes cómo vivir si no la creas. Algo de eso hay, ¿no? Sí, sí. Verdad. No sé si vos decís algo de eso, en algún momento anoté algo, ya lo voy a encontrar. Pensás que es radio y tenés que hablar. No sé silencio. Sigamos, yo te no, me quedé pensando porque, bueno, muchos pueblos originarios tienen esta idea de que en vez de la palabra, la metáfora, ¿no? Como la metáfora viene a narrar algo que es innarrable. Me acordaba recién de un poema de una poeta de la isla de Chiloé, se llama Rosalete Muñoz, que dice algo así como este es el país que construimos, para esto le quitaron las uñas a nuestros amigos y arrojaron cuerpos amados al mar, atados a los durmientes. Y esto del tren que vuelve siempre, ¿no? Como metáfora, es un poco eso, tratar de combatir contra ese silencio. Tenemos dos historias con silencio, con mucho silencio, y cuando la invité a Lore, ella me dijo, claro que voy a ir a contar esto que es la historia de mi vida. Y ahí a mí también se me despertó algo que, claro, no es la historia de mi abuelo, es la historia de mi vida también, de nuestra vida, y es la historia de nuestra vida como pueblo. Hoy hablábamos con María más temprano, 40 años en los tiempos históricos es nada, ¿no? Y estamos en un momento donde nos damos cuenta, recién citaba una poeta chilena, en Chile no han habido juicios, entonces la sociedad chilena tiene otra relación con la dictadura, porque ni siquiera existió el juicio, no hubo esa instancia que nosotros tenemos, incluso así estamos en la situación en la que estamos. Entonces siento que son importantes las metáforas. Vuelvo a lo que dije en un principio, pero es lo que vengo pensando, ¿no? Como tenemos que ser capaces de tener esa potencia de imaginar ese lenguaje que no sea el que se quiere imponer. Ahí fíjate, Maurice Lanchot, el francés, ¿no? Él dice que la literatura es silencio. Claro, es silencio frente al rumor, frente al murmullo. Es decir, es una palabra tan potente, tan fuerte, que pertenece al silencio. Ay, me hace sacar una frase que leí a algún poeta francés, no sé, en alguna traducción, que decía: enmudeciendo yo recibo la palabra. Sí, es verdad. Y tu historia, bueno, continuó a través de, creo que sos música también. Sí, sí, sí. Contarme algo. Y sigue continuando. Yo a veces creo que no sé si hay un destino, algo que queda en la sangre. Yo no creo en Dios, pero no sé si me estoy haciendo grande y empiezo a creer. Empiezo a rezar. No, que digo, siempre me buscan, la gente no sabe esta historia. El año pasado me habían llamado con la pandemia para hacer un micro documental de hijos. Y querían un músico, una música. ¿Viste? Y yo
historia, no. Y cuando se la cuento nos pusimos a llorar. El tipo había sido... Pero por algo te llamo a vos. Porque le habían dicho hay una pianista muy buena, llamada. Pero algo más sabía. No sabía nada. Y viste, yo La ya... gracia es que no. Yo digo, ¿y de qué se trata mi documental? De hijo, no sé. Otra vez la voy a ver a Estela, ya la tercera vez que me he encontrado. Primero por el nombre del colegio. Y yo ahí le tuve la oportunidad de decirle, Estela, vos te conozco que tengo 13 años. Viniste a cambiar el colegio con el nombre. Y tuvimos juntas el Teatro por Identidad. Realmente es como una especie de quien no crea es para creer, pero en el sentido que mirá vos y el tipo se puso a llorar, nos emocionamos, ¿no? Mirá vos que llegas a mí y pasa esto y yo muy contenta, imagínate, de hacer la música, de conocer también Herencia en Libertad, se llama el microprograma, 8 capítulos, que estaba muy piola porque ahora hay hijos, que aparte de que se dan cuenta un poquito más grandes que yo tengo 43, ella 48, pero contando también cómo, dónde sus padres habían estado, dónde nacieron, habían nacido todos en cautiverio esos que habían elegido, ¿no? Entonces me preguntaba, era muy fuerte el microdocumental, si se acordaban de algún aroma. Y era re loco, yo dije, qué pregunta fuerte, porque yo ya me dejaba ir a las entrevistas, ¿no? En vivo. Yo decía, qué pregunta fuerte me está mandando, si tenía algún aroma. Y todos contestaron, pero todos contestaron. Yo dije, bueno, mira, nadie dijo qué pregunta tonta estás haciendo. Todos inventaban un recuerdo o no, pero todos tenían algo para decir. Y todo era bastante poético. Bueno, cuando León siempre dice todo está guardado. No, la memoria no es únicamente cuando vos estás en el mundo, es una memoria anterior. Nombraste teatro por identidad, que es el tema que yo más conozco, ¿no? Es el teatro. Y probablemente el hecho uno de los más importantes, ¿no?, que yo viví en mi vida fue cuando le prenden fuego al teatro abierto. Que ustedes no pueden nacer siquiera. Entonces yo era crítico de La Nación, con perdón de la palabra. Y entonces, lógicamente me llaman a las 2 de la mañana, no sé, y yo inmediatamente voy me encuentro con los actores en la calle, el teatro incendiado, y me acuerdo que fue un momento que nos abrazamos todos, un momento muy importante para la vida de un ser humano, porque el actor, y yo creo que por eso después fui crítico de teatro toda la vida, yo creo que desde que nací fui crítico, no es la palabra, que estoy metido en el teatro, el actor pone su cuerpo, o sea, ustedes también, obvio, pero el actor lo ponía en el año 82 ahí y entraba cualquier patota y te mataban, total, es gratis. Entonces, el actor tiene eso, que es que el cuerpo del actor está en el espacio allí totalmente a la intemperie. Y estar a la intemperie en dictadura es estar a la intemperie teniendo conciencia de que en cualquier momento te matan. Es una cosa impresionante, por eso el teatro, nombré teatro por identidad, que tiene que ver con esa búsqueda que la querida Estela ha hecho de manera ejemplar. Yo creo que es la mujer más importante en Argentina, Estela Carlota. Aparte es muy importante algo que yo a veces pienso, 2001, tal vez ya pasaron 20 y pico años, pero era muy fuerte ver en las obras que se hacían 3 meses, vos tenías, o sea, podías ver obras gratis 3 meses, muchas al mismo tiempo. Y había una especie de, así como una recepción, y era muy loco ver gente un poco más grande que yo haciendo cola, porque tenían duda de su identidad. O sea, uno lo mira como, gente parada para ver si se sacaba sangre y cuánto ya se encontraron. Entonces, qué reconstrucción. Vos también, bueno, decís vos en tu libro, a través de la memoria, el pueblo es aquello que vivió, murió y se tuvo, pero también lo que se tiene todavía. El tiempo lineal se transgrede hacia lo eterno, hacia una zona de tiempo borrosa y circular, donde habla una voz que ha muerto y sin embargo sigue viva. Bien. Sí, ¿verdad? Sí, Gaby. No,
Me parece que además del contenido sobre el cual están dando vueltas más insistentemente, hay algo, digamos, en el texto que es de una belleza poco frecuente. La verdad es que yo leo bastante y me pasaba de leer párrafos, no podía terminar una hoja sin decir qué hermoso, que tampoco creo que es una palabra que yo sé mucho. Insistía, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Digo, hay algo de la escritura y hay algo de la metáfora, digamos, en el punto que no se trata solamente de esto que por supuesto al ser hoy y a tener, digamos, esta significación tan particular. No sé, a mí el tren me hace acordar a el camino que unía la casa de mis abuelos maternos, donde vivía, con la casa de mis abuelos paternos, que, bueno, se escaparon del nazismo, ¿no? Se escaparon más o menos, padecieron, digamos, el nazismo. Entonces, el recorrido del tren, ¿no? La estación de tren, la caminata por el borde de la vía de una casa a la otra, en Villa Pueyrredón, ¿no? Digo, hay algo del tren, de la memoria, de la infancia, que metaforiza muchas otras cosas, ¿no? Tiene otras resonancias que, eso, sí, hay dos cosas ahí, ¿no? muy logradas. Una que decía que hermoso mi esposo, porque yo duermo en la cabeza y decía que hermoso, yo pensaba que me decía a mí, no era mío para nada. No, yo decía, qué suerte, me dice que no, ya no me consta. Y el otro tema que no hablamos es el tema judío. Claro, sefaradí, el está nazismo, muy bueno, es un presente punto común, claro. en el libro y el tema del nazismo, ¿no es cierto? Evidentemente vos sos sefardí. Nosotros, esto que comenta ella de la memoria familiar con los trenes, en mi familia estaba este dicho que viene de la parte materna, de los rusos de atrás de la vía, porque generalmente en los pueblos los rusos están atrás de la vía y la familia de mamá son rusos alemanes del Volga y ucranianos instalados en La Pampa, y con la familia de papá tenemos más polémicas, pero tenemos grandes sospechas de que seamos sefardíes, y muchas de mis lecturas tienen que ver con eso, con los poetas rusos, poetas judíos. Denise León, que es una amiga. Saludo, yo la admiro. No sé quién es. La amamos mucho a Denise León. ¿Ella escribe en ladino? Claro, ella trabaja el ladino hace mucho tiempo por su familia y porque hay toda una recuperación. Quedan muy poquitos hablantes de ladino que están en Israel, la mayoría, que es una lengua que también estaba peleando, ¿no? con los conflictos, la ocupación ahora. Y también es una reconstrucción de esta historia porque cuando está mi hermana acá, cuando hablamos con mamá y nos cuenta historias y nos cuenta un poquito y nos dice la familia venía de Saratov y de Odessa, bueno, pero Odessa entonces eran judíos. Uno empieza como a reconstruir y esto que vos decías de la naturaleza, como uno quizás se acerca a la naturaleza por la literatura. Yo también me fui acercando a la historia de la familia por la literatura, o que mamá de repente diga algo en yiddish y que no éramos judíos, mamá que está diciendo algo en yiddish. Claro, ponete de acuerdo. Entonces se va armando, ¿no? como este entramado, lo decimos siempre con Marisa Negri, que escribió la contratapa del texto. Termina siendo Tellier o el Orozco tan pariente como la tía Rosa, porque claro, se va armando esa especie de constelación. Y me acordaba de algo que quizás ya lo dije, pero bueno, el público se renueva, que decía el poeta salteño Santiago Silvester, cuando les preguntaban por qué los provincianos se seguían juntando entre ellos igual en el exilio. Y él decía, no tenemos solamente una tonada en común, tenemos una memoria en común. Y esta memoria del tren, por eso creo que el tren está muy presente en todo lo que escribo, y más en este texto, pero el tren en las provincias de este país, ¿no? Y con los procesos migratorios, es una metáfora
mucho, que está muy viva a pesar... Es loco como el texto, también siempre digo, camina adelante de mí, porque cuando yo lo empecé a escribir, todavía no había vuelto el tren a Mendoza. Y en el último capítulo vuelve el tren y digo, ¿qué hago ahora con este libro? ¿Dónde me meto este libro? Claro. Entonces, bueno, los últimos capítulos son un poco esa crisis también. El tren que no está, ahora está. Pero bueno, eso también es lo loco, ¿no?, de la literatura, que va creando también una realidad en la que uno vive gustosamente. Pensaba en que yo no conozco tu obra anterior, hay obra anterior. ¿Cómo fue el camino de un libro al otro? Yo creo que un poco... El primer libro se llama Trinchera, está editado en Mendoza, en Ediciones Culturales, que son historias muy parecidas a estas. De hecho, el próximo libro que va a salir creo que es como el gemelo en verso de este libro. Hay un lugar al que siempre vuelvo, que es ese ecosistema, ¿no?, familiar, y que vos decías, no sé si es verdad o mentira, yo tampoco, pero hay mucho de mi historia ahí. Y en el medio hubo uno que es Máquinas de Duelo, que, bueno, con María lo charlábamos mucho, que es mi libro más Silvia Plath, digo yo, porque es un libro donde hay otro universo, mucho más doméstico quizás, y que tenía que ver con las lecturas de esa época. Pero yo generalmente voy saltando de un libro a otro. Estoy ahora en un momento de buscar otros lugares de la escritura, para no agotarme de mí misma y no agotarlos a ustedes. Pero sé de escribir mucho, y también hay una realidad que tiene que ver, creo que con mis condiciones materiales y con las condiciones materiales de los escritores del llamado interior, que quizás que escribimos muchos libros hasta que lleguen a editarse se van acumulando, ¿no? Entonces hay muchos libros que están dando vuelta porque es un poco más difícil llegar a la edición. Pero gracias a La Furia, que es una gran editorial, es un libro maravilloso. La Furia es más que una editorial. Es como una casa. Es una casa. Bueno, antes de cerrar, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo quisiera decir una cosa. Bueno, desde también la experiencia de hermana desaparecida, es interesante que para investigar en la literatura argentina las visiones de la dictadura según las distintas generaciones. Porque varias veces salió el tema del silencio. Nuestros hijos tuvieron que descifrar el silencio de los padres que silenciábamos por cuidarlos, para no darles una información que era peligrosa para ellos. Entonces, yo tengo un poema de mi hija, que ella cuenta cómo jugaban en el barrio a la escondida. Y es como que termina el poema que ella está contando y mira la calle vacía y habla de la desesperación de los silencios. Pero mejor no preguntar por las dudas, termina el poema, ¿no? Es decir, hubo un largo tiempo en las familias con desaparecidos donde las cosas no se podían decir. Imagínense lo que era para mis hijos decir, ¿cómo no sabés dónde está tu hermana? ¿Y no la buscás? ¿Y qué había que contestar? Digo, mira, sí, la buscamos mucho, pero hay cosas que no te puedo decir hasta que seas más grande. Entonces lo que fui haciendo también poniendo en un lugar material, documentos, decir, a tal edad van a poder mirarlos, pero mamá los tiene acá para ustedes. Y fue muy impresionante cuando mi hija hizo el ingreso a Buenos Aires y de repente un día se traba y dice, no puedo estudiar. ¿Pero qué estás estudiando? La anarquía. Bueno, a ver, decime.
empezó a hablar de la anarquía del año 20 perfectamente. ¿Y qué es lo que te pasa? Y ella se queda, la estoy viendo. De golpe me mires. ¿Cómo la torturaron a la tía? Lo sabía. Digo, mira, este no es un tema para ahora. Beatriz Perocio fue una de las torturas peores que hubo en el país. Pero está con los documentos. Bueno, mamá, ahora puedo seguir estudiando. Yo les digo esto porque ustedes tienen que entender cómo funciona la memoria de ustedes y también a veces la bronca con nosotros, porque sabían que nosotros teníamos parte de ese rompecabezas que ustedes no podían armar y no podíamos y no debíamos dárselos antes del tiempo. Y eso fue muy difícil. La primera vez que mis hijos fueron, y porque pidieron ir a ver a las madres en la ronda, tenían 10 y 11 años. ¿Cuál fue el comentario? Pero acá todos mienten, porque ellas piden aparición con vida y todos sabemos que están muertos. ¿Saben lo que fue explicar a un chico de 10 años lo que es una consigna? Y el mayor, el de 11, dijo, como mi hermana era presidenta de la Asociación de Psicólogos, hizo esa reflexión. Me la sigo pensando al día de hoy. Bueno, en las madres lo entiendo, en los psicólogos no. Los psicólogos no pueden mentir, es muy confuso decir que los familiares están vivos cuando están muertos. Yo lo fui a hablar a la Asociación de Psicólogos, digo, miren, mis hijos dicen que ya a esta altura esta consigna no va, ustedes resuélvanlo como quieran, pero es muy interesante porque creo que la visión que mi generación puede dar de la dictadura y las que pueden dar ustedes es otra, la vivimos de otra manera como padres que como hijos o como protagonistas o como los protagonistas chiquitos que estaban en medio de lo no dicho. Por eso está la literatura, ¿no? La literatura da cuenta mucho más profundamente, por supuesto, que otras expresiones muchas veces de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque da cuenta, por ejemplo, este libro es un libro de fragmentos. Entonces uno se pregunta, hoy, ¿no? La literatura necesariamente marcha hacia el fragmento, porque la complejidad de la realidad es tal que no podemos construir una idea del mundo coherente, no podemos. Entonces la literatura va por el camino del fragmento como el teatro va por el camino de la performance, porque ya no estamos representando el mundo, estamos actuando el mundo, estamos viviendo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Sí, pero podés decir lo que quieras, claro. Para mí, bueno, con los libros de las Furias me pasa algo en particular, porque las Furias hacen libros que son realmente increíbles. Hoy que estaba con mi madre con Alzheimer, que hemos fallido en un momento, y bien a cuento, me acordé recién de vuelta de lo que sucedió hace un rato, que me dice, le digo, mami, ¿te acordás de Berazategui? Vivíamos en un pueblito del conurbano. Bueno, tengo que ir a una actividad que yo le conté que estabas vos en esa actividad porque en su momento te miraba, ahora ya no, pero bueno, digo, te escuchaba, te conoce, y le contaba el libro de Sabrina, y dice los libros, y ella me trae siempre va a comprar libros y ahora compra más, lo que pasa es que ahora compra cualquier cosa, entonces trae 4 libros, no, regala libros, siempre lo hizo. Eso lo sigue haciendo, o sea, es que va a comprar libros. Dice que los libros incendian. ¿Incendian? Sí, le prendimos fuego. Y se acuerda de un recuerdo, porque yo dije encienden, le dije enseguida encienden. Pensé que el equívoco era los libros encienden. Incendian porque, digamos, en aquel momento, en el 70 y pico, que yo era niña, bueno, efectivamente llegué un día a casa y mi papá había hecho una fogata con un montón de libros que tuvieron que quemar porque habían ido a buscarla a la casa, entonces bueno, quemaron un montón de libros. Y yo pensaba esto, hay libros como el libro de Sabrina que
ayudan a construir intimidad. Para mí la intimidad se construye, ¿no? Es afuera, lo tenemos adentro, todos, y a veces estamos más afuera y a veces podemos estar más adentro. Los libros que hacen las furias en particular, bueno, hay muchos, pero digo, el de Sabrina a mí me ayudó a adentrarme más, a encontrarme con cosas de mi historia, de mi barrio, de mi vida, a construir memoria, o sea, te ayuda a construir memoria. Entonces, Freud decía todo recuerdo es encubridor, y yo pensaba, tu libro fue como un desmantelar, un ir abriendo algunos recuerdos, o sea, uno recorre con tus recuerdos sus recuerdos. Y esto es lo que es espectacular, porque me parece que es un acto de solidaridad y de generosidad muy hermoso que puede tener. Igual nada de eso sería posible sin la belleza. No, pero por eso. Gabriela, Claro. es decir, la belleza Sí. provoca un efecto de enseguecimiento. O sea, uno está allí de pronto hay un efecto de enseguecimiento que te provoca la belleza. Eso no lo provoca el testimonio. No. Por eso la literatura es tan importante en esto y por eso el libro de Natalia Mandelstam, es la mujer de Orson Mandelstam, Contra toda esperanza, es un libro tan increíble, porque ella cuenta el calvario de Mandelstam, que era el gran poeta ruso para mí, ¿no es cierto? Lo cuenta, pero con páginas de enorme belleza. O sea que es muy importante que ese testimonio tenga ese plus, para que ese testimonio realmente pueda transmitir todo lo que a vos te transmitió. Pero porque también yo creo que no hay. Es como poco pretencioso. Uno se sienta con ella en la vía, en la vereda, charla con la hermana. O sea, hay algo que pasa de lo que pasó. No importa si lo que pasó es siempre una reconstrucción de última, pero a mí me parece que hay algo de la belleza, hay algo de la sencillez que pasa y hace bello porque no tiene. Genera una erótica de lo íntimo, eso, que es muy, muy singular. Eso es Susan Sontag. Muy singular. Yo le preguntaba, vos lo nombraste, conozco a Silvia Labayru y le preguntaba, porque para mí es rarísimo que alguien, una historia tan fuerte, no la cuente la persona que la vivió. No la cuenta Silvia, porque Silvia Sí, acepta a Leila y la cuenta. Sí, se la cuenta Leila, está bien, pero digo, hay algo del cuerpo para mí que tiene la escritura, para mí, tiene también ese acto de esfuerzo de qué manera vas a contar eso, o sea, la manera que la vas a contar, cómo consignás eso que te pasa, ¿no? Me pregunto, digo, esto de contarle a otro, me generó esa pregunta ese libro, ¿no? ¿Cómo uno hace, qué sé yo, la historia de uno la cuente otro? Digo, me generó esa pregunta, digo, nada más. Y termino con esto, ¿puedo contar una cosita más? Vos podés, yo tengo que ir a pasear el perro, pero contame. No, porque es que me evocaron un montón, es como que fue muy fuerte tu cuerpo también hoy acá como contando eso, muy... y entonces me acordé de otro, me acordé, digo, cómo un objeto como el tren puede también estar cargado de tantas cosas, seguramente para cada uno otras, pero tan diferentes. La madre de una amiga se llevan a su familia a Auschwitz en el tren. Yo conozco su sonrisa y la sonrisa de mi amiga, que es la hija de esta mujer, Ela, sobreviviente de Auschwitz. Cuando la conozco se ríe de una manera muy particular como se ríe mi amiga. Entonces digo, mi amiga se ríe como la mamá. Y le digo, qué risa, una risa como muy, muy fuerte. Y me cuenta que con su hermana en el tren, cuando iban a Auschwitz, le ponían ritmo al tac, 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 ¿no? Entonces ese ritmo tenían que hacer caras se inventan un juego, entonces hacen como caras y cada tanto alguna se cagaba de risa de lo que hacía la otra y en esas carcajadas soportaban soportaban el tránsito. Y entonces cada vez que un tren venía, el tren traía la risa de lo vivo, porque en el tren se llegaba vivo, ¿no? Y eso no importa, bueno, nada, el relato termina ahí, pero digo, todo lo que evoca este elemento, ¿no? Un elemento que toca algo tan sensible como la construcción de uno. Para mí la memoria es algo de eso, la construcción de uno cada vez, ¿no? Bueno, memoria, verdad, justicia, ojalá mañana nos encontremos
Gracias. Gracias.